Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Chupaductos, más allá del robo, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es Alexei Chévez Silvetti, quien es analista especialista en seguridad, fuerzas especiales y contraterrorismo. Alexei, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Al contrario. Está también con nosotros la doctora Miriam Grunstein-Dichter, quien es abogada y profesora investigadora de la Universidad Panamericana. Doctora, muchas gracias. Qué gusto recibirla. Igualmente. Y nos acompaña también el maestro Juan Ibarrola Calderón, quien es periodista especializado en Fuerzas Armadas Mexicanas. Juan, bienvenido. Gracias, me da saludarte, abogada. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, estamos listos para entrar en conversación, pero antes veamos el siguiente material. De acuerdo con un informe de Petróleos Mexicanos, en 2011 a 2016 se reportó la sustracción ilegal de 755.869 litros de producto transportado en sus ductos. El robo de combustible es un delito que ha aumentado descontroladamente en los últimos años, dejando pérdidas de hasta 20,000 millones de pesos al año, según datos de José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz son las entidades más afectadas por esta actividad que con el paso del tiempo se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. Los chupaductos, también conocidos como huachicoleros, han adoptado tal estructura y dinámica que especialistas piden identificarlos como una expresión más de la delincuencia organizada. Hasta ahora, la ofensiva contra el robo de combustible ha sido una batalla perdida. Autoridades han fracasado en inhibir, detener y castigar el delito. Más grave que ello, la problemática se consolida como una amenaza a la seguridad nacional que en días recientes dejó un saldo de 10 muertos en un operativo entre criminales y el ejército. El riesgo es de más pérdidas humanas, una lesión más profunda del tejido social, mayor desfalco y una tragedia ambiental. Doctora, el robo de combustibles no es cosa nueva. ¿Hay claridad de cuándo podría haberse originado esta práctica? Es una práctica de décadas. Aquí la cuestión medular es que cuando los bienes son de propiedad pública hay una enorme tentación de que las ganancias sean privadas, ¿no? Y en este caso las ganancias privadas son ilícitas. Claro. ¿Cuándo empieza a recrudecer? Cuando empieza la estrategia de seguridad nacional del presidente Calderón, porque hay una balcanización de los cárteles. Entonces, el narco empieza a buscar nuevas líneas de negocios. El robo de combustibles es una línea de negocios muy rentable. Según tengo entendido, sin ser especialista en seguridad pública, tengo entendido que es la segunda línea de negocio más lucrativa. Eso nos dice, ¿no? Después del narcotráfico, ¿no? Propiamente. Y es una cuestión que se fue, vamos a decir, recrudeciendo desde esta balcanización de los cárteles de droga. Entonces, de 10 años para acá ha sonado más el tema. Pero el tema es gravísimo desde hace muchísimo tiempo. Lo que me pregunto es por qué ahora hay tanta discusión. ¿Será el artículo del New York Times, la reforma energética, la escasez de gasolina, el aumento de los precios de la gasolina, saber si el robo de combustibles, las tomas clandestinas han encarecido y han mermado nuestro sistema nacional de refinación? Me pregunto por qué ahora, porque por mucho tiempo varios especialistas hemos llorado la falta de atención que le ha dado la academia, el gobierno, a este problema tan grave, ¿no? De robo de combustibles. Según me dicen, y también mis colegas me corregirán si me equivoco, que el robo de combustibles está concentrado en el grupo de los Zetas.
y ya tienen el negocio muy armado. O sea, es un mercado muy complicado. Aquí hay dos vertientes, que no entendemos el mercado, ¿no? No entendemos bien de dónde viene la oferta, porque tenemos una entidad que todavía es dominante. No es monopolio, pero es dominante, que es Petróleos Mexicanos. Pero la demanda, ¿de dónde viene? Y el intermediario, ¿quién es? Claro. Entonces, sin saber quién es el intermediario y sin tener una claridad de quién es la demanda, porque ahí los consumidores son desde el changarrito que está perdido en la selva chiapaneca. Un amigo mío que es muy irónico, que trabajaba en la Secretaría de Energía entonces, fue tomando fotos de los expendios ilícitos en Chiapas, y decía, miren, ya hay competencia. Entonces, ya es un éxito la reforma energética. Porque había varios changarritos con sus tambos y sus garrafones, ¿no? Entonces, hay esos compradores, y también se dice que grandes empresas petroleras también compran combustible robado. Bueno, hay, por ejemplo, registros de inclusive gasolinerías que no han comprado directamente a Pemex combustible en años, pero siguen operando. ¿De dónde podría salir esa gasolina, ese combustible, no, Alexei? Mira, como lo apunta muy acertadamente la doctora, es un fenómeno que no es nuevo. Las variables, yo le diría, en una conversación que tuve precisamente hoy en la mañana con algunos compañeros, ellos identifican 5 carteles principalmente, o sea, y que son los 5 grandes carteles sobrevivientes de la droga en México. Ellos dicen que son los Zetas que vienen huyendo de Tamaulipas, que vienen huyendo de Veracruz y que se pasan a Puebla y encuentran este nicho. Y lo que hacen los Zetas, porque está el Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Zetas. Pero lo que hacen los Zetas es, con este plan carnívoro que siempre han tenido, hacen un monopolio de la ordeña, lo empiezan a comercializar como una empresa muy efectivamente, y algunos dicen también que tuvo mucho que ver la fundación de una planta automotriz en Puebla. De Audi, ¿no? Concretamente, sí. Es exactamente, que les pidieron nivelar todo lo que era la planta. Entonces todos esos camiones estuvieron empezando a abastecer de este combustible robado. Obviamente salía mucho más barato para ellos, y esto empezó a generar lo que ahorita es el foco rojo, que como también lo habías comentado muy acertadamente, que es Puebla, ¿no? Este triángulo, el triángulo rojo que dicen, pero que también está este triángulo huachicolero, como se le menciona, que implica Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, ¿no? Que son prácticamente 5 o 6 entidades que sufren el problema. Y que son los 3 estados, curiosamente, según datos de la revista Nexos, que son los 3 estados, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz, 4 estados, que mayor número de ductos clandestinos tienen, que se les han detectado. Maestro, ¿fueron las autoridades municipales y las locales las primeras en hacer un ejercicio de omisión para responder oportunamente a esta problemática? No. A ver, creo que hay una razón fundamental en el por qué cobra importancia ahora. Dentro de lo que es la seguridad nacional no existen problemas, existen amenazas. El robo de combustible es una amenaza a la seguridad nacional. Que esto viene a partir de un problema de seguridad interior que rebasa y se escala a seguridad nacional, que a su vez su origen fue seguridad pública, que se rebasa y se convierte en seguridad interior. Es un círculo vicioso terrible, no tenemos ley de seguridad interior en este país, ni tendremos ley de seguridad interior. Y desafortunadamente entonces no puede ser la autoridad municipal o estatal la que lo determine así. Las Fuerzas Armadas durante muchos años han entregado esos diagnósticos de amenazas de seguridad nacional a diferentes gobiernos estatales, federal, en su momento, a Calderón, a Fox, a Cedillo, en fin, donde se habla de estos temas. O sea, el robo de gasolina, como bien apuntas, doctora, es un tema que tiene por lo menos 30 años. Desafortunadamente, se convierte hoy en esta amenaza de seguridad nacional por varios factores ecológicos, evidentemente económico-financieros para un país. Se vuelve también un tema social, que esa es la parte que más preocupa ahorita a las autoridades, porque la gente de tener una actividad legal
se encuentran con personas que les ofrecen otra opción, les ofrecen salud, les ofrecen educación, caminos, pero algo más importante, les ofrecen un empleo que no es vender droga, que no es matar gente, que no es prostituir, que no es crear piratería, no, es chupar gasolina de un ducto, ponerla en un envase o ponerse de acuerdo con piperos, con transportistas terrestres y llevarle la gasolina a otros. Te robo rico para Robin darle Hood. al pobre. Robin Hood. Y se convierte en un tema de seguridad nacional porque la gente, y lo vimos en el Palmarito, el día 3 de mayo, la gente sale como escudo, convencida Claro. de lo que está haciendo. Ojo, no está obligada, está convencida porque su nivel de vida ha crecido, cosa que un sistema de gobierno municipal, estatal, no pudo darle a esa persona, a esa familia, y de ahí se replica. Fuentes nos confirman que no son los Zetas los que tienen el monopolio del negocio. Esta es una maravilla. Los Zetas son un brazo armado, así nacen los Zetas para el narcotráfico. Este tema de la ordeña de gasolinas es algo tan lucrativo y tan poderoso que no necesitan de los Zetas. Sí necesitan de los clientes, dentro de ellos los Zetas, dentro de ellos Cártel Jalisco Nueva Generación, que se abastecen desde Guanajuato. Todo lo que viene en Golfos, Zetas, toda la parte de la frontera Tamaulipas, se están nutriendo de eso. Es decir, sí tenemos un problema de seguridad nacional que no ocasiona enfermedades como lo podría ser la droga, no genera un deterioro familiar como es la trata de personas, que es terrible, terrible. Es otro de los grandes negocios que tienen las organizaciones criminales, la trata de personas. Justo era el segundo, el más lucrativo, El más y ahora lucrativo. ha aparecido Yo creo en que ya tercer está lugar. rebasado. Ya está Sí, rebasado. lo está. Ajá. Sin embargo, por eso lo veo como la amenaza de seguridad nacional grave, que desafortunadamente no hay una respuesta ni una propuesta para poderlo detener, por la gran cantidad de dinero que genera sin estar lacerando o sin estar degradando a la sociedad como podría ser la droga o como podría ser otro tipo de actividades. Vamos, este es el contexto, no es que esté yo de acuerdo. Claro, no deja de ser una actividad delictiva, ¿no? Es una Pero- actividad delictiva ajá. y es una actividad que se tiene que frenar por el simple y sencillo hecho de que hoy una sociedad, una base social, no le interesa lo que el gobierno diga. Esa base social va a responder a lo que su líder, vimos que murió uno de ellos, Sí. se está determinando si fue a manos de un soldado o no, por lo del video. Efectivamente. Sin embargo, vimos la muerte de un líder de ellos, que lo presentan como el campesino bueno, Exactamente. y que aparte le hacen misas y le hacen... Porque estas personas lo que están llevando es aquellos narcotraficantes de los 70s, 80s, que generaban caminos, que generaban hospitales, que daban dinero a las escuelas, que ayudaban a niños enfermos y a madres solas. Eso es lo que se está repitiendo, creando base social, y eso es un riesgo a la seguridad nacional terrible. Estamos replicando a los templarios. Claro. Sí, Doctora, yo- por yo- favor. Yo quisiera una réplica, ¿no? Por eso luego dice que en este país no sabemos debatir, pero sí quiero rebatir algo que dijo aquí el colega. Sí hay un daño muy grave. Al robar gasolina, en primer lugar, la gasolina que vendes en expendios clandestinos está fuertemente adulterada. Hay un riesgo a la salud enorme por la inseguridad del resguardo de los combustibles ilícitos. Por eso dije que es una amenaza a la seguridad nacional desde el tema ecológico. No es ecológico. O sea, puedes volar un vecindario entero porque no respetan las normas de seguridad, de separación No, totalmente de acuerdo. del almacenamiento de Totalmente de las acuerdo. poblaciones, de las poblaciones residenciales, que generalmente son muy pobres. Las grandes explosiones de África de los Exactamente, años de principios de los exactamente. 90, Entonces hay un 400, riesgo 500 a la muertos, sí. salud, al medio ambiente gigante. La gente que pone una toma clandestina pone en riesgo el ducto. Hemos tenido accidentes en ductos espantosos. Tuvimos uno en diciembre, el de Tula Salamanca, por una toma clandestina. Esa no fue en un ducto, fue una terminal de almacenamiento. Pero puedes causar consecuencias catastróficas. Además del daño al erario público, ¿no? Y el erario público
fondea muchísimos programas sociales. Entonces, cada peso que se lleva las organizaciones delictivas que comercian con el combustible ilícitamente obtenido, hay daños a la salud, hay daños al medio ambiente, hay riesgos tremendos a la población, y no es un riesgo a la seguridad nacional abstractamente vista, es que municipios enteros pueden arder por la explosión en estos... Entonces es un problema, es una amenaza a la seguridad nacional. El hecho de que un municipio tenga un conflicto pero digo, no es una amenaza a la seguridad nacional. La seguridad nacional no se contempla desde un punto de vista de país. Se contempla desde un punto de vista de tres órdenes de gobierno, no estoy discutiendo donde genera un riesgo. Sí, pero sí hay, y claro que los hay genera, daños, y puede haber daños a las personas, tanto como los secuestros, porque cuando vuela un ducto, pueden volar las casas de miles de personas. Estoy totalmente de acuerdo, como cuando vuelan los de pirotecnia o cuando se han tenido accidentes en gasolinerías. Pero Juan lo apunta muy acertadamente en el sentido de la base social que va generando este delito. Y el entendimiento moral, ¿no? También, ético-moral, ¿no? Para ellos no hay culpa, que eso es lo terrible. Yo lo vería altamente preocupante, porque si lo comparamos con las mismas bases sociales que se generaron en Michoacán hace 3, 4 años, pues prácticamente están generando lo mismo en 3 estados de la República. Lo estás diciendo los templarios, lo que hicieron los templarios en su momento, lo que hizo Caro Quintero en su momento. Ahora con un énfasis, pues, como tú lo apuntabas, en un delito que aparentemente no tiene consecuencias, tipo Robin Hood. Ahora, y justamente eso, perdón que te interrumpa, Alexei, ha hecho surgir una especie de guachicultura gravísima, ¿no? Que tiene una socialización del crimen y también implicaciones de utilización de escudos humanos, de involucramiento de menores de edad, que será dificilísimo combatir y atender. Mira, yo creo que el problema está sobredimensionado, honestamente. Son 17,000 kilómetros de ductos que hay, son los que tiene Pemex, más o menos. Y están muy focalizados los municipios y los estados, que nada más pueden ser y van a ser donde corren los ductos. Entonces, este es un problema, como lo planteaba la doctora y Juan, que tiene 30, 20 años de suceder. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Bueno, todos estamos alarmados por la nota del New York Times, todos estamos alarmados por lo que pasó en Puebla, pero es algo con lo que Pemex y la iniciativa privada y las fuerzas del orden han vivido todo el tiempo. O sea, hay una enorme omisión del Estado con el cuidar y el proteger los ductos de Pemex. Y por supuesto de Pemex. ¿Y qué ha sido justamente, doctora, esto? ¿Es incapacidad? ¿Es cerrazón? ¿Es desinterés? ¿Es corrupción? ¿Es colusión? ¿Qué es? ¿Cuáles son las razones? Corrupción es mucho miedo, porque yo sí he hablado con trabajadores de Pemex, no de robo de combustibles de ductos, pero sí de esferas de almacenamiento en Burgos, donde sí llegan los zetas, sí les dicen, te metes a tu casa a las 6 de la tarde, porque a partir de las 6 vamos a vaciar las esferas de almacenamiento de los líquidos que salen del gas de Burgos, porque algo de ese gas es húmedo. Los líquidos son la parte más valiosa del gas. El gas seco tiene un valor comercial en este momento bajo. Entonces llegan, lo que me platican los trabajadores de Pemex que he entrevistado, es que llegan los zetas y les dicen, ¿te resistes? Te mato a ti, te mato a tu familia y mato a los amigos de tu familia, así de grande, ¿no? Entonces llegan, vacían las esferas. Y lo curioso es que ya hay un juicio en Texas, que no sé si ha llegado a sentencia, en el que Pemex demandó a Shell por comprar líquidos ilícitamente vendidos. Así de grande. Qué grave. Sí, Pemex demandó a Shell. Y Shell, según los reportes de prensa, porque los documentos del juicio no son públicos, dijo, yo soy comprador de buena fe, aquí están mis facturas foliadas. Y eran facturas auténticas de Pemex. Entonces, yo digo, estupidez, corrupción, miedo, justicia social, chafa, ¿no?
Y el problema es tan complejo que me rebasa, ¿no? Es de tal complejidad. Ahora, quisiera también replicar algo que dijo el colega. Yo no creo que esté sobredimensionado, porque sí, ahora son pocos ductos, pero estamos viviendo la implementación de una reforma energética y la expectativa es que se tiendan muchos más. Y el problema con la delincuencia y los hidrocarburos es entre más riqueza, más actividad delictiva, como lo hemos visto en Colombia, ¿no? Que hubo un estallido de la actividad delictiva de las FARC y del narco, que era otro tipo de delincuencia porque no era por lucro, era por extorsión política. Pero apenas descubren Cusiana, Cupiagua y Caño Limón Coveñas, que son los grandes campos petroleros, empiezan a bombardear los ductos, a poner bombas en los ductos. Entonces, esto se puede salir de control. Pero era extorsivo. Sí, pero aquí también se puede volver extorsivo. También se puede volver extorsivo. Y también el lucro se ve exponencial. Si la reforma jala... Sí. Bueno, y con los precios del petróleo subiendo. Y no deja de ser, además, olvidemos, independientemente, un bien nacional que está en riesgo y que está siendo arrebatado de manera ilícita. Yo coincido plenamente que la solución es complicada. Ajá. Y precisamente por lo que bien mencionas. Colusión, corrupción, indolencia no, cinismo sí. Sin embargo, creo que las circunstancias del país deben de llevar, sobre todo el tema de la reforma energética, la conceptualización de la seguridad interior y nacional para poder garantizar inversiones, deben de llevar un cambio. ¿Qué escenario? Y no quiero ser ingenuo. ¿Pero por qué no pones indolencia? La indolencia sería hasta la ignorancia, si me lo permites. Y en este caso no, todo indica que no hay ignorancia. Hay un área de seguridad de Pemex que está activamente intentando dar soluciones. Es un bien estratégico, están las Fuerzas Armadas, está la Policía Federal ahí. Móviles, ya están todos metidos. Sin embargo, creo que sí hay todavía un espacio donde se tiene que utilizar mayor fuerza, diferentes métodos, y no hablo de matar, no. Hablo de llegar a otras formas de esta corrupción tan terrible, donde por supuesto debe de haber autoridades de Pemex involucradas. Es decir, donde alcaldes y gobernadores tienen que estar involucrados. O grupos gasolineros, ¿no? Como lo ponías. Claro. No he escuchado al gobernador Gali de Puebla pronunciarse en estos últimos 8 días. ¿Quiénes son los alcaldes de esos municipios? Que agachan la cabeza. No he escuchado al gobernador de Guanajuato. Escuchas al de Veracruz por su trabajo político, pero no porque realmente le interese el problema. Insisto, creo que los espacios para atacar deben de ser diferentes. Ya no es con uso de la fuerza, ya lo vimos. Pemex tiene una gran inversión hecha, esos cuarteles móviles, esos drones, toda la tecnología que está implementando para poder encontrar el tema. Te lo van a cambiar entonces a seguir robando esferas, a seguir robando pipas, con una gran colusión. Bueno, ahora viene también marítimo, ¿no? O sea, también lo están transportando por vía marítima. Sí, pero eso que incrementa tanto los costos que por ejemplo, el ducto submarino que quiere poner CFE para evitar que lo toque la delincuencia, yo dije, ¿eso va a salir? Carísimo. ¿Y quién lo va a acabar pagando? El usuario. El usuario, ¿no? Sí. Entonces estamos usando los métodos más ineficientes en términos de costos en lugar de resolver el problema de fondo. Es como comprar inhibidores para las prisiones. Ahora, quisiera hacer una anotación que me dejó aterrada, ¿no? Porque todavía tenemos una visión muy mecánica del robo de combustibles, que es la toma clandestina, que es el robo de la pipa, ¿no? El otro día un amigo me empezó a mandar, y seguramente ustedes conocen las técnicas, pero ya el robo de hidrocarburos se hace mucho por cibersabotaje. O sea, los sistemas de medición centralmente establecidos en las empresas petroleras los atacan.
Entonces, es una especie de inhibición para que tengan falta de control. Ya no tienen control de lo que entra y de lo que sale. Entonces yo cuando empecé a ver eso, dije, Dios de mi vida, si no podemos con los guachicoleros, menos con un ataque. Con un ataque cibernético. Los ciberguachicoleros. Los ¿no? ciberguachicoleros, o sea, como de veras que se empezaron a saltar los ojos de las órbitas, decir, ¿cuán rebasados podemos estar con este problema? Y aparte Ahora, la Alexei, ignorancia. si suponemos la participación de, vamos también a llamarles guachicoleros de cuello blanco, ¿cómo tratar de combatir cuando el enemigo está en casa y cuando podría estar también coludido en altas esferas? Mira, yo te diría que esa es la parte relativamente más fácil, porque estás atacando un pequeño grupo de personas que están en puestos o que deberían de estar en puestos claves para esto. Lo comentábamos un poquito fuera de cámaras, de que ya no es nada más gente de Pemex que está coludida. Tú lo comentabas ahorita, los ataques cibernéticos. O sea, es mucho más fácil atacar estos delincuentes de cuello blanco, que Hacienda vaya sobre las gasolineras, que Pemex realmente, si tú no me compras en tantos meses, te cancelo la concesión. Y si tú facturas tanto, pues tienes que vender una parte proporcional. Porque al haber un monopolio tiene que ir en correlación con el número de litros que te vendo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sería una parte más fácil si le echáramos más ganas, más barata tal vez también, para proteger, que si nos empezamos a tratar de cubrir los 17,000 ductos. Había un dato que nada más la protección diaria del ducto de Tamaulipas a Nuevo León cuesta 2 millones de pesos diarios a Pemex. Ese ducto. Sí, O sea, son 300, 400 kilómetros y le cuesta 2 millones de pesos diarios a Pemex. Y sí, 60 refinación al mes, está, multiplicados al dólar a 19. refinaciones, transformación industrial hoy día es la empresa productiva subsidiaria más fregada económicamente, ¿no? No existe un fundamento, una base legal para responsabilizar. Yo creo que esto también es muy importante mencionarlo. Yo al principio de esta mesa les insistía en el tema de la Ley de Seguridad Interior. Que la abordaremos y le insistiremos en ella un poco más adelante. El hecho del robo del combustible como hecho, como tal, es un problema de seguridad interior porque está afectando una institución. Absolutamente. Pero no hay una responsabilidad hacia un gobernador, hacia un alcalde, hacia una persona en Pemex, un funcionario, llámale de los 3 niveles. Ajá. No existe esa responsabilidad. De alguna manera ese funcionario pues vive tranquilo porque sabe que no lo pueden responsabilizar. Bueno, corríjanme si me equivoco, pero la ley de delincuencia organizada sí contempla el robo de combustibles y son muchos años de cárcel. La ley de delincuencia organizada sí lo hace, sí, siempre y cuando atrapes al que lo está haciendo. Justamente no responsabiliza al gobernante. O a quien deja de hacer, o a quien deja de atender la problemática. La diferencia. Que es lo que una ley de seguridad interior vendría a generar. Claro. No darle mayor poder al ejército, a la Marina, no. Sino responsabilizar a alguien, al gobernador, responsabilizar al alcalde, responsabilizar al funcionario público de lo que tiene que hacer. Y ahí sí entra la indolencia, me corrijo yo solo, tienes razón, entra la indolencia de ese funcionario que dice, mira, a mí no me pasa nada. Yo, gobernador, mientras el alcalde no me llame y me diga que hay un problema, yo no voy a hacer nada. Pero el problema lo tienen ahí. Sí, lo estaba diciendo bien la doctora, son bombas de tiempo que ahí te encargo más de 100 muertos, es decir... acaba de explotar una y desafortunadamente costó la vida de elementos del ejército y de civiles. Sí, exactamente. Personas. Permítanos hacer un corte, debemos de hacerlo. Lo invitamos justamente a que se sume a esta conversación. Recuerde que puede hacerlo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. También puede usar nuestro número telefónico, aparece en este momento en su pantalla. Volvemos.